Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde la pasión superíndice 3N por las series turcas se desborda. Si son como yo, seguramente es tú, N siempre a la caza de esa superíndice 3 joya televisiva que los mantenga pegados a la pantalla, comiendo palomitas hasta altas horas de la madrugada. ¿Adivinen Q copyright? Hoy han llegado al lugar indicado. En este vídeo vamos a sumergirnos en un mundo lleno de intriga, tensión superíndice 3N y giros inesperados, el universo de los dramas legales turcos. Esos dramas que te atrapan desde el primer episodio y te hacen cuestionar todo lo que creas saber sobre la justicia. Vamos a explorar esas series que combinan a la perfección superíndice 3N los dilemas morales, los casos impactantes y por supuesto, el romance. Antes de que nos adentremos en esta emocionante lista, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos llenos de recomendaciones, análisis y chismecitos sobre el mundo de las series turcas. Cada vez que subamos contenido nuevo, serán los primeros en enterarse. Y además nos ayudan un monto superíndice 3N a seguir creciendo y trayu copyright doles y mejor contenido. Ahora sin preámbulos, vamos a descubrir juntos esas series legales turcas que te robaron, en el sueu más menos o. Prepúrense para conocer abogados astutos, juicios espectaculares y secretos que cambiaron, en las vidas de nuestros protagonistas para siempre. Empezaremos con una serie que creo que es una joya, una verdadera obra maestra del drama legal turco, Yargı. Esta serie nos presenta la historia de Ilgaz Kaya, un fiscal impecable, recto y comprometido con la ley, y Ceylin Erguvan, una abogada testaruda, impulsiva y dispuesta a todo para defender a sus clientes. Sus caminos se cruzan cuando el hermano de Ilgaz es acusado de asesinato, y Ceylin se convierte en su abogada. A partir de ahí se ven obligados a trabajar juntos para descubrir la verdad, enfrentando una red de corrupción superíndice 3N, mentiras y secretos familiares que los pondrán a prueba en todos los sentidos. Yargı es una serie que te mantiene al borde del asiento en cada episodio, con giros argumentales que te dejaron boquiabierto. Además, la química entre los protagonistas es simplemente magnífica. La interpretación superíndice 3N de Kaan Urgancioglu y Pinar Deniz es impecable, y te hará amar y odiar a sus personajes a partes iguales. No es solo la atracción superíndice 3N física lo que los une, sino una tensión superíndice 3N constante entre sus ideales opuestos y su creciente respeto mutuo. Ilgaz, con su rigidez y apego a las reglas, se ve desafiado por la pasión superíndice 3N y la intuición superíndice 3N de Ceylin, quien a menudo opera en la delgada línea entre lo legal y lo moralmente correcto. Ceylin, por su parte, aprende a apreciar la importancia del sistema legal y la necesidad de mantener la objetividad, aunque su corazón superíndice 3N a menudo le dicte lo contrario. Lo mejor de Yargı es que no solo se centra en los casos legales, sino que también copyright N explora las complejidades de las relaciones humanas, la moralidad y la búsqueda de la justicia en un mundo imperfecto. La serie profundiza en las historias personales de los personajes secundarios, creando un universo rico y complejo donde cada decisión superíndice 3N tiene consecuencias. Los secretos familiares, las rivalidades profesionales y los traumas del pasado se entrelazan para crear una trama llena de matices y giros inesperados. La serie no tiene miedo de abordar temas delicados como la violencia de género copyright Nero, la corrupción superíndice 3N policial y la influencia del poder en el sistema judicial. Si buscan una serie que los haga pensar, sentir y emocionarse, Yargı es una apuesta segura. No solo te engancharon con su trama adictiva, sino que también copyright N te hará reflexionar sobre el significado de la justicia y la importancia de la empatía. Te aseguro que después copyright ese de ver Yargı no volveru a ver los dramas legales de la misma manera. La siguiente en nuestra lista es Ablu. Aunque no se centra exclusivamente en casos legales, Ablu nos ofrece una visión superíndice 3N cruda y realista del sistema penitenciario turco. La historia gira en torno a Deniz Demir, una mujer que es encarcelada por dispararle a su marido en defensa propia. Dentro de la prisión superíndice 3N, Deniz se ve obligada a sobrevivir en un mundo dominado por jerarquías, violencia y alianzas inesperadas. Ablu es una serie intensa y adictiva que te muestra la lucha por el poder, la supervivencia y la búsqueda de la justicia dentro de un entorno hostil. La serie no se anda con rodeos al mostrar la brutalidad y la desesperación superíndice 3N que impregnan la vida en prisión superíndice 3N.
Las reclusas se ven obligadas a tomar decisiones difíciles para protegerse a sí mismas y a sus seres queridos, y a menudo recurren a la violencia para mantener el control. Dentro de este caos surgen alianzas inesperadas y amistades inquebrantables, que demuestran la capacidad del espíritu humano para encontrar esperanza incluso en los lugares más oscuros. La serie cuenta con un elenco femenino impresionante con actuaciones poderosas que te harán conectar con las historias de cada una de las reclusas. Demet Evgar en el papel de Denise Demir, ofrece una interpretación superíndice 3N conmovedora de una mujer que lucha por mantener su humanidad en un entorno deshumanizante. Cerem Mourey como Azra Kaya, la líder de una de las facciones de la Prisión superíndice 3N, es igualmente impresionante, mostrando la complejidad de un personaje que es a la vez despiadado y vulnerable. El resto del elenco femenino también Copyright N destaca, dando vida a una galería de personajes diversos y memorables. Si bien el contexto es diferente al de un drama legal tradicional, Ablu plantea cuestiones legales y morales importantes, como la presunción superíndice 3N de inocencia, la defensa propia y la justicia dentro de un sistema corrupto. La serie cuestiona la eficacia del sistema penitenciario y su capacidad para rehabilitar a los delincuentes. También Copyright N explora la influencia de la sociedad en la criminalidad y la falta de oportunidades que llevan a muchas personas a delinquir. Además, la serie te hará reflexionar sobre la condición superíndice 3N humana y la capacidad de las personas para encontrar esperanza y solidaridad incluso en los lugares más oscuros. Ablu no es una serie fácil de ver, pero es una serie importante que te dejará pensando mucho después Copyright S de que termine el episodio. Ahora, cambiemos un poco de registro y hablemos de Menagerie Miara. Esta serie, que es una adaptación superíndice 3N turca de la serie francesa Dix%, nos lleva detrás de las CEU, maras de una agencia de talentos en Estambul. Si bien no es un drama legal en sí mismo, Menagerie Miara nos muestra las negociaciones, los contratos y los problemas legales que surgen en el mundo del espectáculo. Menagerie Miara es una bocanada de aire fresco en el mundo de los dramas turcos. La serie tiene un tono ligero y divertido, pero también Copyright N aborda temas serios como la ambición superíndice 3N, la rivalidad y la presión superíndice 3N de la fama. La serie nos muestra el lado oscuro del mundo del espectáculo, donde los egos chocan, los contratos se rompen y las vidas personales se ven afectadas por la presión superíndice 3N mediática. Cada episodio presenta a diferentes actores y actrices famosos de Turquía interpretándose a sí mismos, lo que le da un toque de autenticidad y humor a la serie. Ver a estas celebridades interactuar con los personajes principales y burlarse de sí mismos es uno de los mayores atractivos de la serie. La serie también Copyright N cuenta con un elenco principal talentoso, con actuaciones convincentes de Baru más menos Falay, Canan Erguder, Fatih Arman y Asener Oglu. La serie nos muestra las vidas de los agentes, sus relaciones con sus clientes y los desafíos que enfrentan para mantenerlos contentos y exitosos. Los agentes se ven obligados a lidiar con los caprichos de sus clientes, a negociar contratos lucrativos y a apagar incendios mediáticos. También Copyright N deben equilibrar sus vidas personales con las exigencias de su trabajo, lo que a menudo les lleva a sacrificar su tiempo libre y sus relaciones. Menagerie Miara es una serie divertida, inteligente y entretenida que te da una visión superíndice 3N privilegiada del mundo del entretenimiento turco. Además, la serie plantea cuestiones legales interesantes, como los derechos de imagen, los contratos publicitarios y las disputas entre actores y productores. La serie también Copyright N aborda temas como la discriminación superíndice 3N, el acoso laboral y la explotación superíndice 3N de menores en la industria del entretenimiento. Si buscan una serie ligera y refrescante, pero con un toque de drama legal, Menagerie Miara es una excelente opción superíndice 3N. Te aseguro que te reirú a carcajadas con las ocurrencias de los personajes y te sorprenderú con los giros inesperados de la trama. En cuarto lugar, les recomiendo Fatih Arbille, aunque esta serie es un drama romántico, toca temas sobre justicia social y las diferencias de clases que a menudo tienen implicaciones legales. La serie se basa en la novela Homo superíndice 3 Nima de Peyami Safa y explora la división superíndice 3N entre la tradición superíndice 3N y la modernidad en la sociedad turca. Narra la historia de Neriman, una joven que vive en un barrio humilde de Estambul y se debate entre dos mundos, su amor de la infancia, Sinasi, un músico tradicionalista, y el atractivo y adinerado Macit, que representa la modernidad y el lujo.
Neriman se siente atraída por el mundo sofisticado de Mazit, pero Tambiu Copyright N se siente culpable por abandonar sus rauces y traicionar a Sinasi. A medida que Neriman se adentra en el mundo de Mazit, se enfrenta a prejuicios sociales, intrigas familiares y dilemas morales que la obligan a cuestionar sus valores y su identidad. La serie explora temas como la desigualdad social, la discriminación superíndice 3N y la lucha por la justicia, que a menudo se traducen en conflictos legales y disputas por la propiedad y el poder. La serie muestra CEU superíndice 3mo las diferencias de clase pueden generar tensiones y conflictos legales. Por ejemplo, la familia de Mazit tiene una gran influencia y poder econu superíndice 3 mico, lo que les permite manipular el sistema legal a su favor. Por otro lado, la familia de Neriman se ve obligada a luchar contra la adversidad y la injusticia debido a su falta de recursos. Fatih Arbille es una serie que te hará reflexionar sobre la importancia de la justicia social y la necesidad de luchar contra la desigualdad. Si bien el romance es el eje central de la serie, los temas legales y sociales que se abordan la hacen profunda y significativa. Finalmente, no podemos olvidarnos de Cara para Ask. Esta serie combina el drama policial, el romance y, por supuesto, los aspectos legales. Cara para Ask es un culebru superíndice 3N turco en su sima expresiu superíndice 3N, con una trama llena de giros inesperados, personajes complejos y una química innegable entre los protagonistas. La historia sigue a Omer Demir, un policua que investiga el asesinato de su prometida, y Elif Denaise, una diseu más menos adora de joyas cuya familia se ve envuelta en una red de lavado de dinero. Omer y Elif se unen para descubrir la verdad de de los asesinatos y limpiar el nombre de sus seres queridos. Cara para Ask es una serie llena de acción superíndice 3N, suspense y giros inesperados. La serie te sumerge en un mundo de corrupción superíndice 3N, intrigas y traiciones, donde nadie es quien parece ser. Los aspectos legales de la serie se centran en la investigación superíndice 3N de delitos financieros, el lavado de dinero y la lucha contra el crimen organizado. La serie muestra CEU superíndice 3mo el dinero y el poder pueden corromper a las personas y al sistema legal. Los villanos de la serie son personajes despiadados que no dudaron en utilizar cualquier medio para lograr sus objetivos, incluyendo la manipulación superíndice 3N de la ley y la corrupción superíndice 3N de funcionarios públicos. Además, la serie plantea cuestiones morales importantes, como la lealtad, la justicia y el sacrificio. Omer y Elif se ven obligados a tomar decisiones difíciles que ponen a prueba sus valores y su relación superíndice 3N. Si buscan una serie que los mantenga pegados a la pantalla de principio a fin, Cara para Ask es una excelente elección superíndice 3N. La serie tiene una trama muy elaborada y te mantiene constantemente tratando de adivinar qué copyright N es el verdadero villano. La interpretación superíndice 3N de Tuba Buyukustuni en Hinakyurek es excepcional, y te hará creer en el amor verdadero incluso en los momentos oscuros. Y bien, mis queridos Seriu Copyright Filos, hemos llegado al final de nuestro recorrido por el mundo de los dramas legales turcos. Espero que hayan disfrutado de estas recomendaciones y que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención superíndice 3N. Hemos hablado de Yarji, una serie que te hará cuestionar todo lo que creo a saber sobre la justicia. Hablu, una visión superíndice 3N cruda y realista del sistema penitenciario. Menagerim y Ara, una mirada divertida al mundo del espectáculo con un toque de drama legal. Fatih Arbille, que aunque es un drama romántico aborda temas de justicia social, y Cara para Ask, una combinación superíndice 3N de drama policial, romance y aspectos legales que te mantendrán al borde del asiento. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series legales turcas que existen. Hay todo un universo por explorar. No se limiten a estas recomendaciones y anúmense a descubrir otras joyas ocultas. Estoy seguro de que encontrarán muchas series que les encantarán. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y traiga copyright dándoles ese contenido de calidad. Ahora, quiero pedirles que me dejen en los comentarios L de estas series les ha llamado la atención superíndice 3N. ¿Han visto alguna de ellas? ¿Qué copyright les ha parecido? ¿Tienen alguna otra serie legal turca que les guste y que quieran recomendar? Los leo con atención superíndice 3N. Sus comentarios son muy importantes para mí y me ayudan a crear contenido que les interese.
Quiero saber les son sus series favoritas y copyright aspectos de ellas les resultan atractivos. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den un me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares seriu copyright filos, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Ayúdenos a llegar a personas y a seguir compartiendo nuestra pasión superíndice 3N por las series turcas. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Que tengan un día lleno de series y emociones. Adiós superíndice 3S.